¿los pensamientos negativos se pueden evitar? La inteligencia artificial, verá, el psicólogo no va a ser, porque las personas somos insustituibles. Pasa mucho, sobre todo en el instituto, ¿no? Esta ansiedad matemática, ¿no? Nuestro cerebro está cambiando. Cuando ya estoy dentro y me quedo bloqueado, ¿hay algo que yo pueda hacer para desbloquearme? Tutoría con... Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, hombre, encantado de estar aquí contigo, Antonio. Quiero saber, porque tengo que admitir que una vez fui a tu consulta especialmente para esto, porque de repente me quedé blanco en un examen. ¿Por qué mi cabeza me la juega justo en un examen importante cuando más me juego? Bueno, muchas veces esto tiene varias respuestas, ¿no? Digamos, la más concreta es la presión que nosotros mismos ejercemos sobre nosotros mismos. Es decir, muchas veces en ese perfeccionismo que tratamos de cuadrar, o bueno, en ese estrés que nos montamos, en esa película que hacemos de cualquier situación, pues la tenemos tan sumamente preparada que nuestro cerebro nos juega la pasada, ¿no? Es como como la saciación, ¿no? Cuando tú dices, me gusta jamón, bueno, pues comes jamón a todas horas, pues al final acaba como saciándote. Entonces el cerebro te juega como esa pasada. ¿Qué ocurre? Que tan malo es como no prepararse, como prepararse en exceso, ¿vale? Esas dos dimensiones se solapan. Lo suyo siempre es buscar el equilibrio, el punto medio en ese aspecto. Esto que he estudiado lo he perdido, es decir, ¿es un problema de acceso a la memoria o de memoria? Es un problema de recuperación. O sea, nosotros vamos almacenando y después tenemos que recuperar, ¿vale? Pero ¿qué mecanismo? Muchas veces cuando hacemos evaluaciones, ¿no? en personas con trastornos, pues a lo mejor un trastorno craneoencefálico, un ictus, vemos que esa persona tiene ahí, pero tiene anomias que se llaman, ¿no? Como me falta la recuperación. Sin embargo, tú le das una pista y sí accede a esa palabra o a esa estructura. Eso sí se queda. La historia es cómo lo recuperamos. El proceso sería de recuperación, ¿vale? Pero está ahí. ¿Y para eso hay algún truco, alguna técnica que podamos hacer en ese momento? Es decir, cuando ya estoy dentro y me quedo bloqueado, ¿hay algo que yo pueda hacer para desbloquearme o tenía que haberse evitado desde un principio cuando yo empecé a estudiar? Sí, esto como todo. Si lo buscas, a lo mejor con la presión, puede tener más difícil acceso. En cambio, si te distraes, posiblemente va a recuperarlo solo. Al revés, ¿no? Claro, al revés. Si lo buscas intensamente, ten en cuenta que al final el cerebro tiene... Al final, la relajación es clave para este tipo de situaciones en las que tú me estás hablando, porque la clave es la ansiedad. Entonces, esa búsqueda intensa puede ser que te juegue el efecto contrario. Sin embargo, si me relajo y voy hablando otras cosas, eso se va a recuperar. Entonces, podemos hacer un truco, por ejemplo, respiro, me relajo, intento mirar por la ventana, relajarme, pensar en otra cosa, quizás. Claro. Si eso está ahí, a lo mejor tú estás en un examen y tú dices, bueno, pues esto lo voy a dejar aquí, ¿no? Aparcado. Y me voy a ir a otra pregunta. Y el hecho ya de, si te relajas bien y eres capaz de desconectar, eso después aparece. Vale. Muchas veces el problema son los tiempos. Que claro, tú quieres que aparezca a lo mejor en un concreto media hora, ¿no? Y a lo mejor aparece a la hora y media. Pero bueno, normalmente aparece. Ahora esos son signos prefrontales, ¿vale? Lo que sí tenemos en cierta manera, es que siempre cuando vayamos al examen, ir preparado, con tranquilidad y muchas veces centrarse en lo que sabe, porque estamos siempre... Y esto se me ha olvidado, y esto no, que es la típico repaso de última hora en el que te agobias más porque te centras en lo que no sabes y te olvidas de lo que sabes, ¿no? Eso puede ser también un factor que debemos de tener en cuenta. Sí, ese repaso que tú dices ahora mismo, Rafa, lo veo yo cuando tú vas a entrar en un examen, ¿no? Esos 5 minutos antes del examen, que la gente está en los escalones repasando rápido como loco, ¿esos 5 minutos valen de verdad o son perjudiciales? Depende, hay gente que sí le puede valer y otras personas que no, ¿vale? Hablamos de efectos de primacía o de recencia, ¿sí? Pero yo recuerdo lo primero que he estudiado, recuerdo lo último que he estudiado, ¿vale? Normalmente si tú vas preparado, ese tipo de repaso no vale para nada, porque está ahí y ya tú lo vas a recuperar con la tranquilidad. Vale, de acuerdo. Es mejor entonces, a la hora de entrar, intentar relajarse y...
Claro, siempre hablamos, tenemos en cuenta que tenemos que hablar de personas que no tengan un trastorno. Pero si tenemos un trastorno de ansiedad, digamos que lo traemos de nacimiento, endógeno, en estos casos son distintos. Ahora hablamos de personas, bueno, que ante una situación, un examen de un carnet de un coche, pues, bueno, pues su cerebro integra con su cuerpo de esa forma en el que, bueno, pues estás alerta, ¿no? Entonces esa alerta es buena. Ujú. Lo que no es bueno es una alerta excesiva. A mí, Rafa, particularmente, y creo que le pasa también a mucha gente, me pasó algo que es muy claro, ¿no? Que estaba en el examen, pero no estaba en el examen. Estaba pensando en un futuro que verdaderamente no existe. Ejemplo, yo estaba, no, tengo que aprobar queriendo, venga, porque tengo que cerrar crédito, porque si no, no me dan el dinero de la beca. Entonces, yo creo que ese es el problema, ¿no? ¿Cómo podemos traer ese foco al presente? Claro, esa es la parte en la que bueno, si hablamos del examen este de la EBAU, los profesores se dedican durante un par de años prácticamente, lo que dura el bachillerato, a presionarte, ¿no? Pues no estáis lo suficiente preparados, esto ocurre tal, ocurre cual, entonces te centras más en el peligro, ¿no? Que en lo que es la propia realidad. Entonces, bueno, lo que hay que equilibrarnos en el entrenamiento. Y bueno, tú tienes un entrenamiento diario pues, le voy a dedicar 3 horas al estudio y lo tienes bien sincronizado. Bueno, pues no, eso no va a ocurrir. Comprende, después esos comentarios externos, bueno, pues tú lo vas a ignorar. Lo que sí es importante es hacer un entrenamiento, cuando hacemos un entrenamiento, que muchas veces nos viene allí a consulta y claro, hago mindfulness. Bueno, mire usted, ¿qué tiempo lleva? No, llevo 3 días. Es que no funciona, claro, no funciona porque las cosas llevan Claro. su mecanismo, ¿no? Entonces tenemos que automatizar esos procesos y después hacerlo bien. ¿Qué ocurre hoy en día? Que tú vas viendo los chavales y bueno, pues los chavales, nuestro cerebro está cambiando puesto que ya las inteligencias estas llamadas artificiales, todo el tema de la tecnología está modificando nuestra forma bueno, pues de entrenamiento cerebral. Antiguamente nosotros no sabíamos todos los teléfonos, ¿vale? Teníamos el listín, pero te lo sabías de memoria, o te sabías ciertas operaciones de forma del cálculo. Hoy día, bueno, yo no me sé ningún teléfono, vamos, 3 teléfonos para no mentirte. Ujú. Porque bueno, va desentrenando, el cerebro se va adaptando a lo que tú le vas entregando. Entonces, 3 cositas o 2 cositas que alguien puede hacer para centrar el foco a presente. Respiración, algo que podamos visualizar, algo. Al presente, verá, volvemos a repetir de un cerebro en el que bueno, no ocurre nada patológico, ¿vale? ¿Mm? El vivir en el presente sería ideal para todas las personas, como estructurando tu vida, ¿vale? Teniendo tus hábitos. ¿Qué ocurre? Que nuestro cerebro ahora mismo también es un cerebro en el que no tenemos necesidad. Afortunadamente, España es un país desarrollado en el que, bueno, pues las personas sus necesidades las tienen cubiertas. Entonces los chavales van y, bueno, pues van porque tienen que ir, pero no hay una necesidad, ¿vale? Es decir, tú, la época nuestra, ¿no? En el que sí pasamos, no hambre, afortunadamente tampoco, pero sí pasamos que, bueno, que estaba ahí, ¿no? Y tú tenías que luchar y no había otra porque tus padres te podían dar lo justo. Pues ahí esa necesidad sí nos hacía el centrarnos también en ese presente de una forma más inmediato que el futuro. Somos personas y la diferencia de la persona al animal es que el animal acepta y la persona no acepta, sino está constantemente en búsqueda, quiere cambiar, ¿vale? Quiere modificar, queremos volar como el pájaro, inventamos el avión, queremos trepar, inventamos, ¿comprende? Entonces no aceptamos y en esa no aceptación surge esa ansiedad un poco más patológica, ¿vale? Esa búsqueda de... ¿Qué ocurre? Que hoy día, si te das cuenta, los chavales, bueno, pues están preocupados por el futuro. Yo creo que no están preocupados por el futuro. El problema es que el no preocuparse lleva a la preocupación, porque cuando se tienen que enfrentar algo, a lo mejor es la primera vez que se tienen que enfrentar. Entonces, no saben gestionar la frustración. Ahí está la clave, en la gestión de la frustración. Por lo menos en los casos en los que nosotros vemos. Y después hay otros casos, bueno, que son, bueno, pues chavales que dependen de una beca o dependen de una circunstancia, los cuales también se presionan y también reciben la presión externa, ¿no? Bueno, en esos casos son más fáciles, te digo, teniendo un hábito. Hay un libro muy bueno que se llama Hábitos Atómicos, en el que además es sencillo de leer, que yo creo que todo el mundo deberíamos leerlo para tomar conciencia, y son ejercicios en los que tú vas automatizando procesos.
¿vale? Entonces, bueno, ¿te puede valer lo que tú comentas? Pues sí, la respiración es fundamental, la relajación, pero por repetir, hay que saberla hacer. En YouTube hay un montón de vídeos sobre la respiración diafragmática en este caso, ¿vale? Nosotros respiramos con el tórax y debemos de entrenarnos a respirar en esos momentos puntuales, bueno, pues con el estómago, ¿no? Después también la tensión o distensión. Jacobson también, que muchas universidades tienen recogido esos entrenamientos, también te pueden valer, ¿vale? Pero sobre todo es saber equilibrar tu pensamiento. ¿Qué ocurre? Que muchas veces yo no quiero pensar en esto. Al no querer pensar ya estás pensando. Claro, no pienses ¿vale? en un elefante, vas a pensar en el elefante. Exactamente. Entonces eso hay un montón de investigaciones sobre eso. Al final, lo que quieras evitar al final se va a presentar. Entonces, más que nada es dejar tu mente, respirar y saber centrarte en ese punto, ¿no? Cuando un futbolista va a tirar un penalti, ¿no? Si se concentra en donde lo vaya a tirar y se concentra en la portería, pues bueno, pues ve portería. Ahora, si no está pendiente del público y hay alguien que por detrás tira una pelota para arriba, pues va a tirar donde vaya la pelota, inconscientemente, pero porque pierde la concentración. O sea, Rafa, todo lo que me estás diciendo me está quedando un mensaje claro que es, de acuerdo, esto se entrena. Es decir, que tú no quieras ahora en el examen decir, no, venga, soy capaz de darle la vuelta porque no, esto tiene que estar entrenado de antes. Que Claro. tú sepas centrarte, relajarte, porque la has practicado un montón de veces, ¿verdad? Totalmente. Hay una pregunta que uno de los estudiantes que hice un par de preguntillas, oye, que voy a entrevistar a un psicólogo para el tema del bloqueo de los exámenes y tal. Y uno me dijo, yo es que me pongo muy nervioso cuando estoy en un examen y estoy pensando, ¿por qué está escribiendo tanto? ¿Por qué ha hecho esta pregunta? ¿De dónde cae esta pregunta? ¿A qué pregunta eso? Llevo 8 folios, yo llevo 2. ¿Hay algún truco para que yo me pueda centrar solamente en mi examen y olvidarme del resto? Porque muchas veces cuando nos centramos en los demás te pones todavía más nervioso. Claro, divide la atención. Entonces, al final lo que hablamos, hay que hacer un ejercicio de atención plena, que es el mindfulness, que ahora se está poniendo, bueno, pues ya llevamos años, ¿no? Pero bueno, de moda o de entrenamiento en muchos sectores, sobre todo en el ámbito sanitario, es algo, tomar conciencia, es como si va, pues no sé, en la natación, ¿no? El que va nadando está pendiente de los tiempos de los demás, o el que va corriendo, ¿no? Al final eso te va a desviar porque tu mente se va a dividir. La atención tiene procesos, hay tipos, bueno, pues está la dividida y la alternante en el que mi mente se tiene como que dividir, ¿no? Y focalizar a varios puntos a la vez. Eso nos va a restar calidad. Si tú eres capaz de concentrarte, pero hay que ejercitarlo. El deporte es una manera, yo el deporte siempre lo he recomendado, yo también lo practico, y tú te pones a andar, por ejemplo, y te centras en la respiración, ¿vale? Yo estoy haciendo mindfulness, y te centras en la respiración, a los pasos, y al final tu mente se va habituando a centrarte en lo que tú quieres, y tú al final eres capaz de llevar la atención donde tú quieras, el foco, ¿vale? Vale. Porque muchas veces, cuando tú mantienes un foco ahí, el saber cuándo tienes que tener el control, cuándo tienes que activarlo, tienes que desactivarlo, ¿no? Y muchos chavales se quedan enganchados porque los videojuegos, ¿vale? Tú practicas el videojuego, pero el videojuego al final te lleva a ti. Entonces tú pierdes esa capacidad de control. Me gustaría preguntarte que a veces, cuando hemos hablado de los pensamientos negativos, que es peor todavía pensar en el pensamiento negativo, porque vas a volver a pensarlo, pero ¿los pensamientos negativos se pueden evitar o tienes que aprender a gestionarlo porque es inevitable que te entren? Lo suyo siempre es afrontar. Entonces el pensamiento, dar la bienvenida, como el vecino molestoso, ¿no? Uh-huh. Que al final, si le das la bienvenida, al final te habitúas y está ahí y no eres consciente ni que está ahí, ¿no? Ahora, como trates de evitarlo, ya estás pendiente de ese pensamiento, lo que hemos hablado antes. Entonces al final tú mismo lo estás evocando. Lo suyo siempre es, de las terapias de última generación que utilizamos en psicología, pues dar la bienvenida a ese pensamiento, ¿no? El problema no es el pensamiento, es la actitud o la relación que yo establezco con ese pensamiento. Bueno, hay que entrenarlo. Volvemos siempre a lo de antes. ¿Se puede entrenar? Sí. Ahora, hay personas, esto estamos centrándonos en personas sin patología. Hay personas que tienen ese pensamiento recurrente y que, su vida,
está en torno a ello y demás, pues estas personas ya tienen otro tipo de tratamiento y tienen, a lo mejor tenemos que tener un soporte farmacológico. ¿Vale? Porque esos pensamientos siempre no son verdad, aunque sean negativos, pero siempre no son verdad. Por ejemplo, cuando uno está estudiando, ay, que no llego, que voy a suspender, en miedo, ¿no? Es supervivencia. Claro, muchas veces son pensamientos, no es más que una conversación que tienes contigo mismo. Entonces, bueno, tiene un poder brutal porque no tiene que pasar ninguna barrera, tú eres el que lo fabrica, ¿no? Claro, ¿en base a qué? Nosotros la psicología, la cognitivo-conductual, las primeras terapias se centraban un poquito en romper, ¿no? Esa distorsión, en vez de estar la distorsión y decir, bueno, pues esto me estoy dando cuenta que este pensamiento es irracional. Ahora estamos utilizando también, que también lo utilizamos, darnos cuenta, pero aparte no vamos a luchar con eso, sino simplemente no me da tiempo, eso es lo que hay. ¿Vale? Es cuestión de tú darte unas autoinstrucciones, que esos son pensamientos que son automáticos, en el que yo, bueno, pues voy o relajándome, voy diciendo mantras, voy diciendo ideas y me las voy trabajando, las voy interiorizando. Hablarte también en un mensaje constructivo, es decir, yo por ejemplo no le hablaría mal a un amigo, le diría que yo, que torpe, tenía que haber empezado antes, porque tal, eres tonto. A veces, muchas veces nos hablamos nosotros peor que como le hablaríamos a cualquier desconocido, ¿no? Totalmente. Pensamiento, si estamos sentados, claro, tú estás en un examen, no puedo decirte cómo se puede romper un pensamiento efectivamente, pero la mayor efectividad para romper un pensamiento es la acción. O sea, si yo estoy ahora mismo agobiado, estoy pensando, venga, tío, voy a caminar, voy a tal y cual, y al final ese pensamiento se deshace, ¿no? En un examen no, yo estoy ahí y lo que sí tengo que entrenarme es el saber reconducir. ¿Vale? Que yo no voy a probar, no pasa nada, tengo otras oportunidades, tengo otras opciones, ¿no? A mí me vienen chavales, igual que cuando tú fuiste, con la presión de la nota, ¿no? Desgraciadamente hoy por el sistema se ha puesto en el tema de la puntuación, ¿no? La nota no es más que algo subjetivo, ¿no? A mí no me interesa eso, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, tú mañana en la UNED puedes hacer cualquier carrera con un 5. O sea, yo digo, ¿quieres presionarte? Presiónate, pero realmente si aprueba la selectividad con un 5 entra en psicología, ¿vale? Que tiene que estar en un 14, una puntuación idiota, porque al final las carreras deberían determinarse no por esa puntuación, sino por la actitud que tiene esa persona, ¿no? Y si realmente vemos que esa persona tiene capacidad para ejercer esa profesión, que ese sería otro tema. Antes que has hablado incluso, que me ha hecho gracia, del penalti, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la presión que sienten los estudiantes en un momento importante como la selectividad o unas oposiciones. Pongo el ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, Messi, ¿no? Que es el mejor jugador de la historia. Que el tío te puede marcar la falta imposible que marcó con el Liverpool, que no había otro huequecito por donde entrar al balón. Y el tío la mete. Y yo no me quiero imaginar en un entrenamiento sin esa presión lo que es capaz de hacer. Y sin embargo, en la Copa de América, el penalti que tiró Messi la falló. O sea, era la final y la falló. La tiró por arriba del larguero. Messi, nosotros que somos humanos, ¿cómo podemos gestionar la presión? Bueno, la presión, o sea, esto existe. Tú te puedes equivocar, pero yo no me centro en los errores. Si me centro en el error, me centro para cambiarlo por una oportunidad de aprendizaje. Lo que pasa es que hay personas que constantemente, esa es la perfección patológica, que se centran en no fallar. Ahí está el error. Messi puede fallar un penalti. El penalti lo falla el que lo tira. O lo marca el que lo tira, ¿no? Bueno, hay veces que no, la precisión, o bueno, hay otros factores, a lo mejor la longitud del césped, o que estaba, en fin, otros factores que no controla. O simplemente que ha hecho un mal cálculo, ¿vale? Pero Messi, ¿cuántas horas entrena Messi? Bueno, no lo sé. Claro. Infinitas, Sí. supongo. Es que al final tú cuando ves estos profesionales es un constante entrenamiento, bien sea físico, bien sea mental, ¿no? Viendo vídeos, hablando de fútbol, al final son personas, bueno, porque su vida gira en torno a esa profesión. Un estudiante, cuando te des cuenta, te hablo de un estudiante medio, ¿no? ¿Qué tiempo le dedica a estudiar? Cuando te des cuenta, muy poco. Ahí está la clave. Siempre el hábito. Si tú te dedicas a la psicología, por ejemplo, o a lo que tú te quieras dedicar, al final es clave entrenarte todos los días, en el orden que hace el animal. El animal se levanta y lo que primero que hace es, bueno, pues su ejercicio físico, ¿vale? Su estiramiento, ¿correcto, no? Sí. Pues bueno, te levantas, haces tu deporte y después empiezas a marcar tu vida con tu alimentación y bueno, y después el otro ya entra
en tu día a día, ¿no? La meditación es clave, la autoobservación, ¿vale? Todo eso, el aprendizaje, la respiración, al final es cuidarte, la alimentación. Siempre que te cuide y te equilibre, al final tu vida y tu cerebro va a responder de la forma en la que tú lo estás cuidando. Lo que has dicho de los hábitos, ahora que estamos hablando de fútbol, ¿no? Que a mí me encanta. Si haces siempre lo mismo, a la hora de un examen es más fácil que tú te centres en el examen porque tú ya te has habituado a lo que ibas a hacer en el examen, lo has entrenado, has hecho simulacros. Por ejemplo, Cristiano, ¿no? Pues antes de tirar una falta o un penalti, él respira, siempre hace lo mismo, siempre da los mismos pasos, ¿verdad? Eso puede ser un paso grande entre el aprobado y el suspenso, que yo siempre haga lo mismo para el examen. Está claro, y sobre todo haciéndolo desde razonamiento. Muchas veces entrenamos automatizando procesos sin la comprensión, es decir, estudiamos memorizando. Ahí es donde falla, cuando tú quieres recuperar. ¿Por qué? Porque tú usas una única vía y para llegar a un punto hay muchas vías. ¿Comprende? Entonces, si somos capaces de decir mañana, vamos a Chipiona, ¿no? Pues mira, la autovía esta está cerrada. Bueno, espérate, párate, ¿vale? Y ahora dices tú, bueno, pues puedo tirar por aquí, puedo tirar por allí. Busca alternativas, ¿vale? Todas esas son las funciones ejecutivas, son funciones superiores que tenemos el ser humano, que no se desarrollan, no se están estimulando, ¿vale? Estamos tendiendo en los colegios, desgraciadamente, al modelo repetitivo, ¿comprende? Y repetitivo, y claro que ocurre que mañana cuando tú preparas a un chaval durante 2 años en un modelo concreto, en una línea recta, después le cambia una pregunta y ahí vienen los nervios, ¿no? Que no son capaces de vislumbrar o de poner, en relación todos los conceptos que han estudiado, porque no se entrena a pensar. Si entrenamos a pensar a los chavales, te puedo asegurar que estos fallos nésicos de los que tú te refieres, que bueno, proviene de ese nerviosismo, se reducirían. Increíble eso, porque realmente te hago una pregunta. ¿Tú como psicólogo crees que hoy en día estamos forzando a los chavales a memorizar y no a comprender? Claro, de hecho ahí está la inteligencia artificial, ¿vale? Tú dices, la inteligencia artificial, no, inteligencia no es. La inteligencia es la capacidad de adaptación. Tú mañana a una máquina le metes 2 millones de partidas de ajedrez y al final lo que establece son relaciones o patrones, ¿vale? Pero si tú mañana le dices a esa máquina, mire usted, vamos a cambiar y el caballo se va a mover como el alfil como el caballo, la máquina pierde porque no tendría esa capacidad de abstracción. Sin embargo, el ser humano sí la tiene. Entonces, esa parte inferencial, eso no lo tiene la máquina. ¿Qué ocurre? Que estamos entrenando al cerebro para que se entienda con la máquina, ¿vale? Y al final la máquina pues manejará el cerebro, que es lo que está ocurriendo con las inteligencias artificiales. Hay miles de vídeos en los que estudiantes están preparando o presentando sus trabajos fines de carrera, pues hacen barbaridades, ¿no? Como lee y no darse cuenta que te pone para más información, busca usted aquí y sigue leyendo, ¿no? Pacientes míos que me cuentan ingenieros en el que presentan, pues hazme este proyecto de ingeniería y, bueno, lo bajan por la IA y no tiene nada que ver lo que le presentan con lo que están, pues preguntando, ¿no? Entonces la inteligencia, esos mecanismos que hay eso va a ayudar en muchas cosas, porque como todo el móvil ayuda, sí. Lo malo es el mal uso que le damos al móvil. Pero el móvil, claro que es una herramienta súper útil y necesaria. Y la inteligencia artificial, pues claro que son útiles y necesarias, pero manejando datos, ¿vale? A la inteligencia artificial no podemos preguntar sobre las emociones. Yo tengo pacientes, en este caso pacientes que, sí son patológicos, en el que, se han quitado la medicación, ¿no? Porque le han preguntado a la inteligencia artificial, mire usted, que tengo este síntoma, que tengo tal, ¿qué debo hacer? Pues la inteligencia te va a decir, usted tiene este síntoma, pues de usted el tratamiento, ¿no? ¿Vale? Bueno, de usted el tratamiento, pero falta una parte, ¿no? Vaya usted a un profesional y pregúntale usted al profesional y habrá otra alternativa. Bueno, pues han dejado de tomar tratamiento y después, por 3 o 4 meses, entra en brote psicótico. Vaya. Claro, porque ese cerebro necesita o requiere de esa catecolamina, esa sustancia que genera ese fármaco, ¿no? ¿Tú crees que la inteligencia artificial no es un buen psicólogo? Bueno, la inteligencia artificial, verá, el psicólogo no va a ser, porque las personas somos insustituibles, ¿vale? Pero sí es una herramienta que tú puedas consultar ciertas cosas puntuales. ¿Cómo lo podríamos utilizar? Obviamente, si tienes un problema, lo suyo es que vayas al psicólogo, obviamente. Pero se puede utilizar
un poquito de una manera muy sutil que sea para salir del paso en una conversación o algo o es perjudicial? No, yo siempre veo que las cosas tienen su parte positiva y negativa, ¿vale? Nosotros ahora estamos trabajando concretamente con un adulto que este hombre tiene, bueno, hemos diagnosticado un autismo sindrómico, es decir, tiene una mutación que cursa con esta afectación, y entonces este hombre está utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, pues él ha programado, para hacer resúmenes, a la forma en la que él entiende y él procesa la información. Entonces, claro que es útil, en ese aspecto sí es útil, porque le está devolviendo la forma en la que él entiende las cosas. Ahora, otra cosa es que tú te bajas sin más un resumen bueno, eso no vale para nada, es como si te lo diera un compañero, salvo que tú en ese examen lo que valga es la memoria fotográfica, ¿no? Entonces una capacidad de memorizar fotográfica es como los jueces, ¿no? Tú dices, bueno, ¿se saben las leyes? Sí, vale, las leyes se las sabe, pero eso hay que interpretarlo. Entonces la inteligencia artificial esta te puede apoyar en decirte la ley concreta, pero después tú lo tienes que interpretar. Y eso es humano, eso no lo va a conseguir nunca la máquina, salvo que nosotros nos adaptemos a la máquina. Que ya sería un problema. Que ya sería un problema, claro. Rafa, ¿los nervios siempre son malos o podemos sacar partido de los nervios? Bueno, los nervios es una actitud de alerta, es bueno. O sea, lo que sí tenemos que equilibrarlo. Siempre la virtud está en el término medio, es decir, que tú estás alerta es bueno, tú estás en un examen y estás alerta para que no se te escape, comete un error tonto, ¿no? Pues muchas veces los errores, hay preguntas que son tan fáciles que corremos tanto que las hacemos mal. Entonces nosotros siempre allí recomendamos asegurar las preguntas que supuestamente son fáciles y dedicarle el tiempo oportuno, ¿no? ¿El examen cuánto dura? 60 minutos. 10 preguntas. Bueno, pues ya sabes el tiempo que tienes para cada pregunta. Entonces la fácil es que a lo mejor lo hace rápido en 2 minutos. No, dedícale 6. Ahora que la termina en 4, perfecto. Vale, te da tiempo a repasarlo e incluso hacerlo 2 veces. Entonces, claro que la atención es fundamental. Rafa, me gustaría que habláramos ahora mismo de esta asignatura que hay entre los jóvenes. Pasa mucho, sobre todo en el instituto, ¿no? Esta ansiedad matemática, ¿no? Con la asignatura que todos hemos tenido de no puedo con esta asignatura. Es muy difícil, yo es que soy de letras, esta asignatura pues no es para mí, no la voy a probar nunca. ¿Esto verdaderamente es cierto o es una cosa que hemos aprendido y hemos ya interiorizado? Esto no es para mí. ¿Es una conducta aprendida? Bueno, tenemos habilidades. Tú tienes habilidades para la música y la música está muy relacionada con la matemática, ¿vale? O no la tienes. Entonces, bueno, está claro que el cerebro lo podemos entrenar. Lo que sí es verdad es esa parte muchas veces de la indefensión aprendida, ¿no? El que, bueno, pues nos metemos ya, nosotros mismos nos negamos que no somos capaces. La matemática como la del instituto, una matemática, bueno, pues que tú la ensayas y la repites y al final el proceso lo consigue. Otra cosa es que donde normalmente fallamos, bueno, fallan, yo en la matemática siempre se me da bien, es la resolución de problemas, que volvemos a repetir. Claro, ahí queremos muchas veces una estrategia o algo que un facilitador, ¿no? Que nos haga llevar al problema sin la comprensión, ¿vale? Bueno, pues ahí donde se suelen tener los problemas. Después, bueno, tú dices, mañana vamos a hacer una ecuación, bueno, o vamos a hacer una fracción, al final tú te aplicas la estructura y la repite y la antenna y al final lo consigues. Es decir, hay algo, claro, que al final se puede cambiar la actitud o la perspectiva para las personas que han tenido malas experiencias. Hay algo que diga, oye, aunque hayas tenido estas malas experiencias, en este caso con las matemáticas, quiero que sepa que es una conducta aprendida, que tú verdaderamente puedes aprobar un examen de matemáticas. Claro, claro. Mira, tú te vas a una universidad y lo primero que pregunta el estudiante con ansiedad o centrado en el futuro es, dime qué asignatura, qué profesor es, ¿vale? Y ya antes de entrar sabes la asignatura que no va a aprobar. Esa es la indefensión aprendida, es la realidad. Entonces, si me centro en eso, estoy perdiendo la oportunidad de tener una relación bonita, ¿no? con la asignatura. Es así, en la mayoría de los casos. Después hay otros que no hay habilidades. La persona tiene habilidades brutales para otro tipo de cosas, para creatividad o para otro tipo, y no tiene en esa base matemática. Pero bueno, hay muchas personas que son analfabetos de estudio, digamos, y después son capaces de construirte una casa y de saber calcular los ladrillos y o las medidas, ¿no? Y tiene una perspectiva brutal. ¿Cómo podemos, Rafa, preparar cerebro? No solamente para probar, porque para probar, obviamente, pues tenemos que estudiar, pero ¿cómo puedo
preparar mi cerebro para rendir bien en un examen más allá del estudio? Bueno, conociéndote. Si te conoces bien, sabes cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, y fomentamos estrategias o facilitadores, al final te puede optimizar tus resultados. Normalmente la eficiencia es una cosa que no se trabaja en los centros educativos, ¿vale? No tenemos tiempo muchas veces, ¿no? Y las cosas las tenemos que hacer de una determinada manera, hay métodos distintos, las escuelas aplican distintas metodologías, pero realmente la escuela muchas veces es aburrida, ¿vale? Bueno, ya la escuela de ahora, ¿no? La aprendizaje de ahora, de online, en el que tú prácticamente, pues tú te lo guises y te lo comes, exactamente igual, es demasiado aburrido, demasiado mecánico, ¿no? Bueno, no digo que no sea útil, ¿vale? Útil sí. Entonces deberíamos fomentar un aprendizaje más lúdico, más, bueno, pues más como ya Montessori hizo en su día, ¿no? Bueno, conocer a la persona y a partir de su destreza o sus habilidades, pues establecer conocimiento. ¿Es una utopía? Bueno, no, lo podríamos hacer, pero hay que trabajarlo. Es decir, conocerse a uno mismo para en época de exámenes saber qué es lo que tengo que hacer para rendir mejor. Es decir, si a mí me da, por ejemplo, a mí me encanta el deporte y hacer ejercicio, sé que voy a estudiar mejor porque si me despejo antes haciendo ejercicio, mi cabeza va mejor. Bueno, el ejercicio va a ser algo transversal, es decir, el ejercicio es algo obligatorio que tendría, somos animales o personas de movimiento, ¿no? Ahí está la vida, la muerte, te mueres, no te mueves. Entonces debemos fomentar el deporte como base en el aprendizaje, pues va a generar una endorfina, en fin, va a generar un bienestar. Y después está lo que tú bien dices, te conoces, pues tú ya vas, bueno, pues para no lesionarte, te vas pues adaptando a tus características, ¿no? ¿Por qué hoy hay tantas lesiones en el fútbol? ¿A ti que te gusta el fútbol? Uh-huh. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Porque hay tantos partidos martes, bueno, porque al final hay una exigencia que el fútbol antes no era tan físico y ahora sí es físico. Entonces, centrándote ahí al final, bueno, pues te lesionas, ¿no? Al final tenemos que aceptarnos como somos. Y si te aceptas y te conoces, que es el autoconocimiento, pues al final va a ser un punto muy positivo en el desarrollo de tus actividades. Es decir, ponemos otro ejemplo más concreto, ¿no? Si yo sé que esta asignatura pues se me da peor, pues voy a practicarla más y entrenarla más que, por ejemplo, literatura, que se me da mucho mejor. Totalmente, y buscar otros canales. En YouTube, te digo, la tecnología ha hecho muchas cosas buenas. Hay grandes profesionales detrás de muchas explicaciones que te dan distintos recursos y te lo explican de distintas maneras. Búscate la vida ahí, tendrás que trabajar más, pero al final si buscas, encuentras. Al final la vida es eso, si tú buscas, encuentras, pero ahí está tu esfuerzo. ¿Queremos hacer un esfuerzo personal para desarrollar tal? Bueno, ahora estamos en la inmediatez, la cual eso ya no está de moda. Entonces todo lo queremos inmediato, no sabemos esperar. Queremos las cosas ya y queremos que cuando lleguen allí, no, pero dígame usted algo que funcione, ¿no? Que a mí me funciona esto y a usted no le funciona. Al final tenemos que probar, tenemos que conocernos. Esa es la base del éxito de la persona. Rafa, ¿cuál serían bajo tu experiencia la mayoría o los errores más habituales que las personas cometen al estudiar? Yo creo que el error mayor que tiene el ser humano es no querer ser el mismo, rechazarte. Tú eres tú, tu hermano es tu hermano, tú tienes tus habilidades, tu hermano tiene sus habilidades o tu amigo, y al final, si te centras en ti, te quieres a ti y te cuidas a ti y miras por ti, al final llegas donde tienes que llegar. Y por supuesto las expectativas, crear unas expectativas que sean reales en torno a ti. Por eso el autoconocimiento es fundamental. Ahí sí jugamos nosotros una labor importante a los estudiantes en devolverle ese conocimiento, ¿no? Después encontramos, pues la negación. Muchas personas, no, yo no soy así, ¿me entiendes? Y esa barrera que muchas veces tenemos cuando no nos dicen las cosas que queremos escuchar. Y después cada uno, cuando nos conocemos también son en situaciones límite, que es donde verdaderamente aparece la función ejecutiva, en una situación novedosa en la cual tú dices, pues yo no sabía que era capaz de hacer esto, ¿no? Muchas personas se quedan sorprendidas afortunadamente, ¿no? Bueno, porque han entrenado y porque tienen esa habilidad ahí que muchas veces está encubierta. En época de examen, muchas veces, Rafa, también estamos rindiendo como deportistas, ya que estamos hablando de fútbol, ¿no? O sea, rendimos mucho como deportistas, pero no descansamos igual de bien que ellos.
¿qué diferencia puede haber entre una persona que no descanse bien y otra que descanse bien en un examen? El descanso es fundamental porque es un reparador. Entonces cada uno necesita su tiempo. Hay personas que necesitan 6 horas, otros 9, en fin, 3 hasta la media, ¿no? Otros necesitan 4. Lo importante es que si no descansamos, nuestro cerebro no va reteniendo de la forma consolidada que tiene que retener. Y bueno, se produce fatiga, ¿vale? Hay personas que se fatigan antes, cognitivamente hablando, y otros se fatigan después. Es saber buscar tu equilibrio, yo repito, ¿no? Y a lo mejor te hacen falta 10 dosis de media hora, a otros hace falta una dosis de 3 horas. Bueno, cada uno tiene su estrategia y su autoconocimiento es base para esto. Y como el deportista, bueno, pues se cuida. El deportista, los estudios que hacen dentro del deporte, yo he tenido, bueno, he colaborado con el Sevilla, ¿no? Con los psicólogos de Sevilla, con varios niños, y hacen un estudio muy pormenorizado de cada menor y, bueno, y se van centrando en sus fortalezas, en sus debilidades, bueno, porque cada cuerpo es único, ¿no? Igual que cada persona somos únicas y irrepetibles. Y al final ese respeto y ese autoconocimiento te llevan, bueno, pues vuelvo a repetir, a encumbrarte en la persona que eres tú. Es como también dice la frase esta, ¿no? De lección dormida, lección sabida. O sea, claro, la importancia de recuperar cerebro por las noches y dormir bien, ¿no? El sueño es fundamental. Ahora hay personas que llegan allí y te dicen, pues yo bajo presión, no he dormido, me lleva toda la noche tal. Bueno, mire usted, bueno, pues usted tiene esa forma de funcionar. No te voy a decir que no exista, pero bueno, es mínima. Ya cada uno tiene sus trucos, ¿vale? Pero si tú duermes, tienes un hábito, bueno, lo que tú estás viendo, ¿no? En la vida, ¿no? Un orden, al final ese orden te va a llevar a un mejor funcionamiento que en un caos. Es verdad que el cerebro, bueno, pues como el típico TDAH, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que es una dificultad que tenemos en el autocontrol, en inhibición, que esas personas mejor funcionan mejor con varios estímulos a la vez que intentando concentrarte, porque no tienen esa capacidad de estar en un punto, necesitan esa atención dividida. Bueno, pues mire usted, pues sí, pero habría que conocerse, vuelvo a repetir, es que cada cerebro funciona de una forma distinta, habría que ver cómo tiene tu memoria operativa, cómo tiene tu sistema atencional, en fin, eso a través de pruebas podemos ir viendo y determinando cómo funciona cada cerebro. ¿Hay algunos consejos que nos puedas dar, Rafa, para descansar el cerebro en una época de examen? Porque hay mucha gente que termina de estudiar y tipo, me voy a despejar y coge el móvil, ¿no? Eso es realmente perjudicial. Bueno, el móvil hay millones de megapíxeles de esto que lo que hacen es distraerte y te están cansando, porque al final tu mente la estás trabajando. Es como cenar por la noche y acostarte, ¿no? Pues es contraproducente. Nuestro organismo tiene que regularse de una forma coherente y muchas veces darte un paseo, bueno, pues sí, contemplación de un paisaje, pues sí, estás contemplando, estás disfrutando, tu cerebro está con esa onda, ¿no? de calma, ¿no? Y bueno, pues está ahí equilibrándose, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el cerebro, tiene sus ondas cerebrales, alfa, beta, zeta, delta, después tiene su mecanismo con las catecolaminas, tenemos, yo siempre digo, como si fuera un coche, ¿no? Tenemos electricidad, tenemos gasolina, necesitamos de todo para el buen funcionamiento del coche, ¿no? ¿Qué hacemos con un coche? Bueno, pues cuidarlo, hacerle su velocidad correcta, en fin, si lo hacemos ahí, ¿por qué no lo hacemos con nosotros mismos? Al final muchas veces lo que recibimos lo que damos. Y si no tratamos bien nuestro cerebro, no descansamos, no hacemos deporte, no tenemos nuestro tiempo para el ocio, para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestros amigos, para la pareja, y no tenemos bien distribuido, al final después lo acabamos pagando, ¿no? ¿Qué ocurre hoy con los chavales? Pues bueno, pues el móvil trajo mucho, bueno, la espera ya no se va, mucha inmediatez, ¿no? Yo le digo muchas veces a la gente que ya aburrete, ¿y eso qué es? ¿Cómo se hace, no? Y va a ver a los niños de pequeñitos que ya le dan el móvil, ¿no? Y claro, el móvil, pues, bueno, pues es que mi hijo está muy atento al móvil, ¿no? El móvil atrae la atención de su hijo. Entonces, ahí no hay control atencional, ¿vale? Entonces, el móvil es igual que los juegos, ¿no? Es un problema, ¿no? Y sobre todo hay mentes que, cuidado, porque ya hay estudios que se hicieron con ratas en el que vemos que el cerebro nuestro es adictivo, ¿vale? Entonces, busca la adicción. Cuidado, estamos jugando con fuego, ¿no? En época de examen yo pienso igual que tú, el móvil
justo a medida. Y para despejarte, pues hacer otra cosa que te guste. O te pones una serie que te guste para despejarte, pasear, lo que quieras. Pero a mí también me ha pasado a veces de me voy a despejar, coger móvil, es peor todavía. Y también la importancia, ¿no?, de saber despejarse y aburrirse, como dices tú. Yo he ido al gimnasio y entre serie y serie, mientras descansaba, estaba repasándome las oposiciones. Llega al punto que digo, quieto, esto es enfermizo. Y tuve que aprender a despejarme, porque creo que perdí un poco la esencia de aburrirme o despejarme o mirar una pared, o tenía que estar con un estímulo, y creo que es importante decir, hasta aquí. Claro, que es conocerte, lo que hemos hablado antes. Ahí yo tengo opositores que tienen una memoria, bueno, pues fotográfica brutal, ¿vale? Y que se preparan oposiciones y aprueban las oposiciones, y claro, es que es capaz de leerse a lo mejor, pues no sé, 40 folios y se le quedan los 40 folios. Bueno, tiene esa habilidad, ¿vale? Para eso, vuelvo a repetir, la oposición, el mecanismo es la repetición. Total. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Yo no se puede voy a comprender, bueno, con una ley, la ley es la ley, 39 pues 39 dice esta cosa, ¿no? Entonces ahí comprender, bueno, te puede ayudar, pero lo suyo es tener una buena memoria. Entonces el opositor tiene que tener esas características o esa habilidad, personas que no la tienen y son grandes profesionales, ¿vale? Yo conozco a maestros de pedagogía terapéutica que no han sido capaces de sacar una posición y son profesionales brutales, pero desarrollan sus actividades de otra forma. Por eso antes te decía que la nota no debería ser, ¿me entiendes? Total. Bueno, determinante que una persona se dedicara a hacer una cosa a otra, sino más bien sus habilidades y cómo disfruta con ello, ¿no? Pero bueno, eso algo de alguna forma hay que organizar esto, ¿no? Entiendo que no está mal, porque el otro conllevaría mucho más tiempo, cuando son personas complicadas, entonces la nota al final, pues bueno, es lo menos malo, ¿no? ¿Hay alguna señal de alerta que yo diga, los nervios ya me están ganando? Pues sí, mira, el cuerpo va a hablar siempre, ¿vale? Cuando hay una sincronía, hablamos siempre de mente que no son patológicas, mente sana, tú vas a atender a la sincronía, y cuando no hay esa sincronía tu cuerpo te va a avisar, ¿vale? Pues bueno, vas a dormir mal, no vas a conciliar sueño, por ejemplo, no vas a tener apetito, o sea, a nivel físico tu cuerpo va a hablar, te salen llagas, en fin, si maltratamos nuestro cuerpo después nos los va a devolver, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos ese orden y esa búsqueda, esa sincronía que cada persona tiene de forma individual. A mí me pasaba, Rafa, que me dolía la cabeza aquí atrás. O sea, yo me daba cuenta de que mi límite era cuando me empezaba a doler la cabeza. Por aquí atrás ya decía yo, a lo mejor de la tensión del cuello, ¿no? Digo, ya tengo que parar otro poquito. Yo creo que es importante lo que tú dices. Durante toda la entrevista que estamos haciendo es conocerse para saber cuándo parar, cuándo seguir, cómo despejarse, qué es lo que me viene mejor, a qué le tengo que echar más horas, a qué menos. Claro, totalmente. Tuvo una emoción, yo por ejemplo te puedo decir, Antonio, pues te veo triste, ¿no? Y tú decís, pues yo no me siento triste, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Realmente la emoción es interpretada tanto por ti como por mí, ¿no? Pero cuando el cuerpo es el que habla y el cuerpo es el que te manifiesta, ahí no hay error. El cuerpo sabio, ¿no? Como claro, dicen nuestros padres. Cuerpo sabio. Entonces, bueno, el conocerte... Te digo, cada uno, yo tengo gente que dice, yo estudio 2 horas antes y bueno, me sale, bueno, con usted, pues a usted le viene bien. A otra persona no le viene bien, ¿vale? Entonces es que depende de las habilidades que tenga cada uno. Estoy de acuerdo. Si hay algún mensaje que le pueda dar a los estudiantes que tienen un examen importante o que tienen unas oposiciones, selectividad, un mensaje positivo, constructivo, algún consejo para estos jóvenes. Yo el consejo que le doy a todo el mundo, población en general, es cuidarse, ¿vale? Cuidarse físicamente a través de deporte diario, y cuidarse mentalmente, y los hábitos, bueno, pues saludables, ¿no? Su alimentación, su descanso, y bueno, si te quieres dedicar a estudiar, saber conocerte a ti mismo, para saber cuáles son las herramientas que tú necesitas, y ya no tiene más historia. Hoy estudias quien quiere. O sea que tú dices, mañana puede estudiar, vemos síndrome de Down con carrera universitaria, pues claro que sí. ¿Por qué? Pues bueno, pues se van conociendo, vemos sus habilidades y al final vamos adaptando. Y la escuela, ¿no? Los institutos, las universidades tienen ya su departamento de atención al estudiante, los cuales orientan, bueno, fabulosamente, y tratan a los chavales con un cariño y con una mesura que yo me quito el sombrero porque trabajo con ellos
y son personas superhumanas, ¿no? Entonces al final la persona puede llegar a sacar los estudios. Otra cosa después es el desarrollo de esa actividad. Es decir, yo puedo hacer una carrera de psicología, sacar lo que es la teoría, después está la práctica. Soy capaz de, pues no sé, de estar acompañar un proceso de duelo, soy capaz de escuchar a una persona que tenga una dificultad y yo no perjudicarme. Bueno, pues ahí es donde cada uno se debe de cuidar. Es el autoconocimiento. De acuerdo. Para Rafa terminar también, me gustaría que dijera alguna de tus frases mágicas o tus trucos, por ejemplo, sobre todo para el tema este de el pensamiento negativo, pero lo contrarresto con una acción, un ejemplo o algo. Yo siempre digo, y me digo a mí que el mundo no se va a acabar. Es decir, yo siempre digo qué es lo peor que me puede ocurrir. No, me voy a presentar unas posiciones. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que no la pruebe. Bueno, tengo más opciones y me puedo dedicar a otra cosa. Comprende, al final la vida es maravillosa si tú eres capaz de hacerla maravillosa. Entonces yo lo de la presión me la quito de inmediato, ¿me entiendes? No es la última pesicola del desierto, porque tenemos otras opciones y la vida está llena de un montón de opciones. El problema es cuando hay una mente más rígida en el que quiere algo concreto y bueno, y esa rigidez no le va a dejar ver toda esa flexibilidad, toda esa conjunto de armonía y de colores que tiene la vida, ¿no? Y yo sí ahí le diría que hay otras opciones. Entonces, cuando ya ve que hay otras opciones, ya no tiene la necesidad, ¿entiendes? Porque la necesidad es lo que muchas veces nos traiciona, ¿no? Yo no me gustaría ser psicólogo, pero no tengo la necesidad de serlo, ¿entiendes? Y entonces me esfuerzo y al final esa no presión que ejerzo, pues al final me la quito. Y después yo siempre digo que no hay que buscar lo mejor, sino lo menos malo. Muy bueno. Es decir, darle a las cosas también la importancia que tienen. Claro. Y punto, se acabó. Totalmente. Después la vida te va a marcar cosas que son importantes, como puede ser el fallecimiento de un hijo, como puede ser la enfermedad de un ser humano que ha llegado. Al final la vida te va marcando lo importante y tú lo que tienes que estar preparado para adaptarte, que esa es la inteligencia que me hablaba antes, bueno, en este caso la inteligencia emocional, para dar respuesta y torear pues ese contratiempo de la vida, porque todos tenemos que estar preparados para esos contratiempos que en algún momento nos puede llegar, ¿no? Rafa, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, porque es que aquí no solamente hay un estudiante, hay otro estudiante, hay otro estudiante, y que estaban deseando escucharte porque es mirarle las caras y ver la admiración que te tienen cuando hablas. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rafa. Gracias a ti. Bueno, yo también soy estudiante. La vida estamos aprendiendo. El minuto que tú dejes de aprender ya deja de cumplir tu función, ¿no? Yo estudio todos los días. En fin, que al final mi idea es aprender de ustedes también en vuestras cosas y bueno, y agradecerte también a ti tu dedicación, darte la enhorabuena porque escuchamos y he visto muchos podcasts tuyos, sé el cariño que hay, sé la integridad que hay y tu fin es admirable. Muchas gracias, Rafa. Y ahora, para los que nos están viendo y escuchando, un breve resumen que hemos hablado aquí con Rafa, que es, creo que lo más importante, ¿no? Saber conocerse. Otra, que un número no define tu valor, porque no somos un número. Y entre todo lo que hemos hablado también, una frase muy positiva, que es que esto se entrena. Y si se entrena, se mejora. Y si se mejora, se consigue. Un mensaje para todos los estudiantes. Vamos a por ello, que lo vamos a conseguir. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.